Bien, pues este tema es muy interesante, es muy importante. Debería ser el tema más importante para toda la humanidad. La conciencia. La conciencia significa que te das cuenta de todo cuanto sucede, hasta el más mínimo detalle, incluyendo cada sensación de cada parte de tu cuerpo, de tu mente, de cómo hablas y de tu actitud, de cada sentimiento o emoción determinada. Conciencia significa que tú estás presente en cada acto que ejecutas. Y si tú estás presente cuando surge la ira, por ejemplo, pues la ira no puede surgir. Solo puede ocurrir cuando estás completamente dormido, distraído, identificado. Cuando estás presente, se inicia inmediatamente una transformación en tu ser. Porque cuando tú estás presente, consciente, muchas cosas simplemente no son posibles. Así pues, de hecho, solamente existe una omisión, un pecado, que es la inconsciencia. Un vicio. La inconsciencia es el peor de todos los vicios. Y la conciencia es la más grande de todas las virtudes. El significado original de la palabra pecar es faltar. No significa hacer algo que está mal. Significa simplemente faltar. ¿Qué quiere decir estar ausente? La raíz hebrea de la palabra pecado significa precisamente faltar. También ocurre que algunas palabras inglesas construidas sobre el prefijo misconduct, misbehavior, faltar. Faltar significa no estar ahí, hacer algo sin estar presente. Este es el único pecado. Y la única virtud es estar completamente alerta cuando estás haciendo algo. Lo que Gurdjieff llama recordarse a uno mismo, lo que Buda llama estar correctamente atento, lo que Krishnamurti llama conciencia y los de Kabir y lo que Kabir ha llamado surao. Estar ahí, estar ahí, eso es lo único que hace falta. Y nada más. En la vida de todas las personas nos hace falta estar presentes, estar ahí. Inclusive hay un libro que escribió Eckhart Tolle que se llama precisamente El poder de la hora. El poder de la hora es la solución de todos los problemas de tu vida. ¿Por qué han sucedido todos esos problemas? Porque tú nunca estás presente y en esa ausencia puede suceder lo que sea. No necesitamos cambiar nada y aunque intentaras cambiar algo, pues no podrías. ¿Has intentado cambiar muchas cosas de ti? ¿Lo has conseguido? ¿Cuántas veces has decidido no volver a enfurecerte? ¿Qué ocurrió con tus propósitos? Esos propósitos de cada año o esos propósitos de cada mes o de cada día que no puedes cumplir. Cuando llegue el momento, vuelves a caer en la misma trampa. Te pones furioso y cuando la furia ha pasado, te arrepientes. Se ha convertido en un círculo vicioso. Incurres a la ira, en la ira, te arrepientes y quedas listos para volver a incurrir, para volver otra vez a hacerlo. Y así haces muchas cosas que te has propuesto no hacer y vuelves a hacerlas. Recuerda que aunque te arrepientas, pues no estás ahí. ¿De qué sirve arrepentirse si tú no estás ahí? Ese arrepentimiento también forma parte del mismo pecado, ¿no? Por eso no ocurre nada. Sigues intentándolo una y otra vez y tomas muchas decisiones y te haces muchos propósitos, pero no ocurre nada. Sigues igual. Eres exactamente igual que cuando naciste, sin que se haya producido en ti ni el más mínimo cambio. No es que no lo hayas intentado. Vaya que si lo has intentado. Vaya que si te lo has propuesto. Y válgame, tampoco no es que no te hayas esforzado. Lo has intentado una y otra vez. Y fracasas porque no es cuestión de esfuerzo.
esforzarte, no te servirá de nada. Es cuestión de estar alerta, no de esfuerzo. No te has dado cuenta de esto. Sin embargo, no es simplemente un estado de atención, es algo que te lleva a percibir más allá de la mente. De hecho, la mente ordinaria guarda silencio mientras estás conscientemente atento. Eres presencia completamente. Eres pleno y estás presente. Sin mente. Ese es un estado sin mente. El ser consciente es el estado sin mente. No estás pensando nada. No interfiere en tus pensamientos. Solo estás observando ahí como un testigo plenamente, sin ruido de por medio. Un ejemplo del estado en que vivimos comúnmente es cuando, por ejemplo, hemos viajado en un automóvil de un lugar a otro y al momento de llegar a ese otro lugar que es nuestro destino, no nos acordamos de cómo llegamos. Pues hemos olvidado por completo qué sucedió por el camino. No recordamos ni los semáforos, donde forzosamente tuvimos que hacer alto y perdimos todos los detalles del trayecto. Hemos estado completamente ensoñados todo el camino, distraídos en nuestra mente y no nos dimos cuenta de nuestra propia existencia durante todo el camino. Y eso que íbamos manejando. Y así en ese estado de ensueño nos manifestamos continuamente. Creemos ser conscientes por el simple hecho de percibir lo que nos rodea. Y de cierta forma, cuando alguien nos pregunta si somos conscientes, de inmediato regresamos a nosotros, ¿no? Volvemos otra vez al presente y afirmamos, no, sí, sí, soy consciente. Segundos más tarde estamos inmersos en algún pensamiento que nos ha atrapado. Segundos, segundos. El ser humano tiene aproximadamente unos 90,000 pensamientos durante el día. ¿Cuál de esos 90,000 pensamientos te atrapó entre una pregunta y una respuesta y perdiste tu capacidad de estar presente? Ser consciente, pues no es complicado, es muy simple. Y sin embargo, pues es la práctica más complicada que existe. Por eso son muy pocas las gentes que son conscientes. Pero hay algo, hay un secreto que entraña todo esto y tenemos que descubrirlo. La conciencia no solamente es la capacidad de estar presentes en un momento determinado, sino la duración de esta capacidad de estar presentes. Es muy conocido que las personas solamente pueden tener unos cuantos segundos y a veces, a lo sumo un minuto y medio de atención sostenida en un determinado momento. Y aunque existan esfuerzos para mantenernos ahí, fíjense bien, el hábito de la mente subconsciente nos atrae a distraernos. Hemos estado tanto tiempo distraídos que no es posible que estemos presentes. Porque una parte de nuestra mente no nos los permite. Más bien dicho, la mente no nos lo permite. Pues sí, dije que tenemos el hábito de distraernos. Estamos gobernados por el cerebro instintivo y no por el consciente. Poco sabemos que vivimos en un mundo al revés. Nadie sabe cómo se construyó la personalidad con la que nos manifestamos. Esa personalidad es una creación precisamente de la mente subconsciente. De hecho, la palabra persona viene del griego que significa personaje. Solo quiere decirnos claramente que hemos creado nuestra personalidad, que esta es el personaje que creamos. Nosotros creamos ese personaje para no sentirnos vulnerables y ser aceptados por los demás. Continuamente lo hacemos. Nuestro afán de encajar nos hace que nos modifiquemos de tal manera que de repente ya no somos las personas que deberíamos de ser, sino estamos tratando simplemente de encajar en en los estereotipos que quieren los demás de nosotros. Y bien, esta sociedad que nos rodea y que nos imprime esas expectativas acerca de nosotros,
pues esa sociedad son principalmente nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, principalmente nuestra familia, nos modifica. Y nosotros, bueno, no es que tanto que ellos no nos modifiquen conscientemente, ellos creen que eso se llama educación. Y nosotros, por querer encajar en la familia, terminamos mutilándonos y terminamos siendo lo que no queremos ser. Y son esta sociedad precisamente los constructores de nuestros hábitos y condicionamientos. Es con estos que comenzamos a construir un muro que nos separa de la realidad. Somos personas que no viven en la realidad. Esa construcción es una alucinación en la que vivimos y que vamos a vivir por toda nuestra vida a menos que despertemos. A eso se le llama despertar, a despertar de esa alucinación. Y esa alucinación está construida de creencias religiosas, políticas, económicas y sociales que harán de carceleros de la esencia, de tu esencia y de tu ser, que quedarán sepultados por falsas ideologías que abrazarás para no ser rechazado por la manada. Tendremos que desaprender para volver a ver libre a la esencia y al ser, para poder ayudarlos a crecer. Para ello, el único método es volvernos conscientes, o sea, estar presentes y salir de ese estado alucinatorio de la mente instintiva. Aunque el método es sencillísimo, el hecho es que la mente ordinaria, la mente animal, instintiva del ser humano, está construida por las costumbres, hábitos y condicionamientos, como lo habíamos mencionado, que son el resultado de la educación recibida, de la programación social que no nos permite ser nosotros mismos. ¿Sí? Desde que naces, te es asignado un nombre, una religión, un país. Tú no puedes más que aceptar lo que se te da porque eres muy pequeño, no puedes ni siquiera rebelarte ante eso. Y a la edad que te rebelas por abrazar otros condicionamientos, muchas veces hasta peores. ¿Por qué? Porque resulta que no razonamos lo que se plantea, porque necesitamos ver la realidad, darnos cuenta de nuestras propias necesidades individuales, necesidades emocionales y cognitivas, que nos ayudarán seguramente a tomar las decisiones razonadas, pero como he dicho, no razonamos. En vez de impulsos instintivos, ¿verdad? A los cuales estamos nosotros muy adecuados a usar, con los cuales somos manipulados por políticos, sacerdotes, pastores y empresas comerciales que generan necesidades creadas artificialmente para lucrar con nuestras vidas. Las esclavitudes modernas y antiguas están basadas en esto. El ser humano no razona. Curiosamente, esto es lo que se sabía en civilizaciones pues, antiquísimas, ¿no? Tan antiguos como los sumerios, los asirios, los egipcios, y que heredaron este conocimiento neuropsicológico los griegos, y que posteriormente en manos de los romanos lo utilizarían en su provecho hasta el día de hoy, creando pues religiones que manipulan hasta el día de hoy a las personas. Y aunque a veces nos damos cuenta que somos gobernados por el miedo, hay muchísimas personas que no se dan cuenta, que simplemente siguen esos impulsos instintivos del miedo que nos infunden, y somos obedientes al estrés que nos provocan. ¿Cómo liberarnos del miedo? ¿De dónde surge? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque también podría ser que no lo fuera. Tendríamos que averiguarlo, pero para averiguarlo, pues necesitamos razonarlo. Razonamos, realmente razonamos. Desde el experimento de Galvani, ya que nos vamos a tener que basar en la ciencia para hacer un razonamiento adecuado. Entonces, pues tendríamos que mencionar a Galvani,
que para descubrir Galvani hizo un experimento con una rana, con una corriente eléctrica, y descubrió, ¿verdad?, que funcionamos gracias a las corrientes de energía que recorren nuestro sistema nervioso y que esos impulsos eléctricos nerviosos mueven nuestros músculos. Luego, con Hermann von Helmholtz, sus estudios en fisiología y psicología, pues este hombre fue conocido por sus trabajos sobre el funcionamiento de los procesos de percepción del ojo y del oído humano. Luego, Santiago Ramón y Cajal, ¿sí?, descubre que el axón de una neurona se comunica con las dendritas de otra en regiones especializadas. O sea, él descubrió la sinapsis neuronal. El cerebro triúnico es un modelo para el cerebro y el comportamiento humano de los vertebrados, propuesto por Paul MacLean en la década de los 60 para explicar la función de los rastros de evolución existentes, especialmente en la estructura del cerebro humano. Y aquí se pone interesante. En este modelo, el cerebro se divide en 3 cuerpos separados que tienen su propia inteligencia especial: subjetividad, sentido del tiempo y del espacio, así como de memoria. El cerebro triúnico que poseemos consiste en el complejo reptiliano, o sea, los reptiles tienen una forma de cerebro. Y luego el sistema límbico, que ese es pues el cerebro de mono. Los primates tienen este tipo de cerebro. Entonces el sistema límbico envuelve al reptiliano. Y por último está el neocórtex. El neocórtex que está unido al límbico y al cerebro reptiliano. La primera persona en un tiempo medianamente reciente, que afirmó que el ser humano estaba regido de una forma tricerebrada, o sea que tenemos 3 cerebros en uno, fue George Gurdjieff. Y él afirmó que este conocimiento venía desde los sumerios y los asirios. ¿Será que él lo encontró en los monasterios de Asia Central, donde se practican ciertas artes para el desarrollo equilibrado del hombre? El centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo. Él se refería así a este cerebro triuno. Esto se viene reconociendo en nuestra cultura postmoderna hasta principios del siglo XXI, que se afirmó que el cerebro humano está construida por partes a las cuales se les denominó el cerebro instintivo, el cerebro límbico y el neocórtex. Gracias a los experimentos exhaustivos en el cerebro de animales, así, y bueno, es que así como vemos en esta imagen, ¿verdad? Se conectan unos electrodos a un encefalograma, a una máquina para hacer encefalogramas y saber cuál es el área del cerebro que está activo. De esa manera es como hemos sabido precisamente estos enfoques de las neurociencias, enfoques muy modernos de cómo funciona nuestro cerebro y el cerebro de otros animales. Bueno, se han podido conectar electrodos a diferentes partes del cerebro y conocer así su funcionamiento exacto, dando por resultados, estos resultados que son sorprendentes, y que pues de una forma muy superficial hemos creído que somos razonables. En realidad somos seres instintivos. Esto quiere decir que nuestras decisiones están regidas por el cerebro reptiliano en un 85%, basadas en los condicionamientos recibidos desde la infancia. O sea, igual que se educa un caballo, se educa un niño, porque en los primeros 7 años de vida se forman los hábitos. Las respuestas de sobrevivencia de la especie también se les dan en ese periodo. Y también está basado en las características biológicas y genéticas de cada individuo. Esto tiene que ver con el tipo de sangre que poseemos, pero esto no significa que razonamos, reaccionamos.
El razonamiento solamente interviene en el 1% de nuestras decisiones, mientras que el cerebro límbico, o sea, nuestra forma de sentir las cosas, interviene en un 14% de nuestras decisiones, aunque estas también son el resultante de la influencia de las reacciones instintivas aprendidas desde la infancia, o sea, que tienen que ver con el grupo social al que pertenece el individuo. El cerebro límbico es el cerebro del mono, lleno de sensaciones primarias, emociones primarias, como lo es el apego, que es el principal motor de sus reacciones. Por eso vemos que algunos científicos confunden el amor con la sustancia oxitocina. No, la oxitocina forma parte de las hormonas que funcionan en el cerebro instintivo. Y nosotros somos algo más que eso, pero aún de manera potencial. Entonces, no tenemos más emociones primarias como son el apego o el sentido de manada, por eso para nosotros pues, la familia, el grupo es muy importante. Así que si nos educaron en un ambiente violento, nuestras reacciones serán guiadas por la violencia. Eso fue lo que aprendimos y lo que nosotros vemos normal. Y si todos en tu casa fueron cristianos, muy difícilmente cambiarás de religión si no razonas, porque está asentada en tus condicionamientos. Nuestros 5 sentidos están dominados por el cerebro reptiliano. Así que los olores familiares serán de los primeros que pueden influir en nuestras decisiones de dónde queremos estar. Ambientes familiares, hay muchas personas que ni siquiera salen de la ciudad donde nacieron. Y recurriremos a nuestros recuerdos emocionalmente grabados para tomar estas decisiones que nunca serán razonadas ni siquiera por la lógica. Esto nos dice claramente que para llegar a razonar y utilizar el 100% del cerebro, primero hay que aprender a usarlo. Y esto tiene que ver precisamente con nuestro libre albedrío. Tenemos que lograr utilizar ese 100% de forma voluntaria. Nosotros tenemos que querer. Esto no puede ser una situación automática, porque va a requerir de mucho trabajo de parte de nosotros. La conciencia es una decisión, es un aprendizaje, es un aprender a razonar. Tiene como bases esto, el aprender a razonar. Es la única decisión verdadera del ser humano. Desarrollar las capacidades cognitivas es una labor gradual y se desarrolla mediante determinadas prácticas que solo se pueden seguir en una escuela y debe ser una escuela muy especializada, muy especializada, porque ni aún en este momento la ciencia ha llegado a descubrir realmente el cómo desarrollar esas facultades. Cuando nuestro cerebro detecta una posible amenaza del entorno, esto es cómo funciona nuestro cerebro regularmente. Entonces, nosotros detectamos una determinada amenaza, que por eso les decía yo que nosotros nos mueven por el miedo, ¿no? El ser humano reacciona desde su cerebro instintivo. Entonces, localiza una amenaza, incluso cuando esa amenaza puede ser imaginaria, ¿no? O simplemente recordamos alguna situación real o simbólica a lo que consideramos nuestro territorio. ¿Qué es nuestro territorio? Pues para algunos es nuestro cuerpo, para otros es su casa, su carro, aquello que consideramos nuestro. Y algunos que son muy animales, pues quieren incluir a la novia o al novio. Esto es realmente el instinto de territorialidad actuando al 100%. Pues en el momento en que nosotros detectamos una posible amenaza sobre lo que consideramos nuestro territorio, se activa la amígdala que junto con otras áreas del cerebro, como el núcleo accumbens, el tálamo, el hipocampo, que forman el sistema límbico o emocional, el más bajo, el instintivo. Bueno,
Si realmente creemos que hay una amenaza, como decía yo, inclusive imaginaria, entonces se desata el enojo, se dispara el ritmo cardíaco y se suspenden las funciones de irrigación sanguínea a diferentes partes del cuerpo. Y nuestro organismo se prepara para defenderse, inclusive se detiene la posibilidad de enviar el mensaje de lo que está sucediendo al neocórtex. ¿Por qué? Porque si nosotros razonáramos algo que es de vital importancia, por ejemplo, el hecho de encontrarnos una serpiente de cascabel, pues si nosotros lo razonáramos, mientras lo vamos y lo razonamos, la serpiente de cascabel nos pica. Entonces las reacciones desde el centro instintivo son rapidísimas, ¿no? Tiene esto que ver también con el sistema límbico, están jugando los dos al mismo tiempo. Entonces tu reacción es inmediata, la sangre se va hacia tus extremidades y tú pegas un brinco y no te muerde la víbora. Por esa razón no se manda la señal al neocórtex. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad, pues, de voluntariamente desarrollar la capacidad de mandar la señal al neocórtex. ¿Sí? De trabajar un poquito más con el centro emocional, más que con el más bajo, que es el instintivo, ¿verdad? Y poder hacer una selección de las amenazas que en un momento dado a las cuales nos podemos enfrentar y hacer discernir rápidamente si esto es imaginario, si esto realmente es una amenaza real, biológica, o si simplemente es un condicionamiento. Un condicionamiento es una actitud aprendida. Si nosotros nos detenemos unos segundos para permitir el paso de la energía al neocórtex, podríamos tener una reflexión sobre el tema. Si nosotros estuviéramos atentos, no veríamos cualquier cosa como una amenaza. El neocórtex está encargado de los procesos de raciocinio. Es la parte consciente del cerebro. Pertenecen al neocórtex el lóbulo temporal, que contiene neuronas de la corteza auditiva primaria, el lóbulo frontal, que aloja la corteza motora primaria y la corteza prefrontal. El neocórtex es la parte más moderna del cerebro humano. Es, por así decirlo, una adquisición reciente y exclusiva de los seres humanos, más o menos con unos 100,000 años de evolución. En su máximo desarrollo es exclusiva de los seres humanos, aunque hay algunas formas muy primitivas dentro de algunos primates y algunas aves. Bueno, también tengo que decir que los delfines, los cetáceos también tienen una parte de este neocórtex, pero no tan desarrollada como el ser humano. Y aparte, no con esas posibilidades de desarrollarlo tanto como el ser humano. Pero aún nosotros no hemos alcanzado a conectarnos de todo con él, ya que se requiere un esfuerzo voluntario para esa evolución, para que esa evolución se convierta en un hecho patente en cada una de las personas, para realmente ser llamadas humanas, ya que las características del desarrollo de la sinapsis cerebral del neocórtex otorga facultades pero muy específicas cognitivas, como lo es la empatía. Bueno, no es lo mismo el instinto de territorialidad, donde tú dices, oye, estos son de mi manada y voy a defenderlos, a tener realmente la empatía con el otro, la atención y la conciencia, la toma de decisiones, la memoria y la autotrascendencia son una potencialidad del neocórtex. Y estas son capacidades superiores intelectuales
y que realmente hacen una gran diferencia entre los animales y el ser humano. El neocórtex, que inclusive, ¿verdad? En el neocórtex está la capacidad del lenguaje y de la escritura. Bueno, pues en este neocórtex, que es el sistema responsable de que tengamos precisamente un lenguaje, memoria, funciones ejecutivas y sentimientos elevados, entre otros. Para resumir, el sistema límbico regula la emoción y el neocórtex da sentido. En esta capa más nueva y especializada de nuestro cerebro, se nos facilita el poder llevar a cabo tareas como la resolución de problemas, la toma de decisiones, la reflexión, la concentración, el autocontrol, la regulación del comportamiento social. Son tareas de alta complejidad que responden también a nuestra capacidad de aprendizaje y también a esos procesos que hemos integrado como resultado de nuestra evolución. Dentro de las prácticas necesarias para aumentar la sinapsis, así como crear una cierta neuroplasticidad que nos ayude a desarrollar estas facultades superiores, está la meditación y la atención sostenida en el momento presente y algunos ejercicios que solo se otorgan en escuelas específicas basadas en las prácticas ancestrales orientales. Curiosamente, las religiones han tomado estas prácticas con la finalidad de proporcionarle al ser humano las herramientas para poder vivir en paz. No todas las religiones, hay que aclararlo. Y por desgracia, muchas religiones pues son manipuladas por intereses del poder. Y entonces desaparece esa dirección que probablemente desde un principio sí tuvieron, pero que ahora pues ha degenerado. Bueno, esto es como tener estas capacidades y no usarlas, tener estas capacidades y no usarlas, tener la capacidad de ser realmente humanos y en muchos casos suprahumanos, es como tener un Ferrari y no usarlo. O sea, tener un cerebro humano y no usarlo y elegir ser un animal, pues es algo así también como tener una enorme casa con piscina y vivir en el cuarto de la servidumbre. Y desconocer el resto de la canción, de la casa, ¿no? De la mansión en la que habitamos. Esta situación es real en personas ordinarias, pues solo estamos desarrollados a medias. Somos una potencialidad, pero esa potencialidad debe elegir desarrollarse para que realmente suceda una evolución y pasemos de ser animales pensantes, animales reaccionantes, a ser, o animales imaginativos, ¿no? Porque resulta que imaginamos más de lo que realmente sucede. Sobre todo en esta época que estamos inmersos en la depresión y la ansiedad, pues estamos completamente gobernados por la imaginación y por el instinto. Bueno, pues esta es la situación real de las personas ordinarias. O sea, le podríamos decir mortales. Solo estamos desarrolladas a medias. Por eso se ha dicho que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Y eso es muy grave. Y por mucho que hayas estudiado, aunque hayas alcanzado un doctorado, no es lo mismo acopiar información, acopiar conocimiento, que saber usarlo. La mente siempre está en el pasado o en el futuro. No puede estar en el presente, es absolutamente imposible para la mente estar en el presente. Eso es una ventaja, una enorme ventaja para quienes quieren desarrollar la potencialidad al 100% de su cerebro, o sea, desarrollarse evolutivamente y convertirnos realmente en seres humanos. Cuando estamos presentes, la mente pues ya no está ahí, desaparece automáticamente, porque la mente equivale a pensar. Y si tú estás presente, si tú estás, por ejemplo, te acaban de contar un chiste, estás riéndote a carcajadas,
pues no estás pensando en qué vas a hacer mañana o qué hiciste ayer. Simplemente te estás riendo y todas tus emociones y todo tu ser están riéndose. Estás disfrutando del momento y no hay mente. ¿Cómo puedes pensar en el presente? No hay posibilidades. Puedes pensar en el pasado y se ha convertido en parte de la memoria. La mente puede trabajar con ello. Puedes pensar en el futuro. Todavía no está ahí. La mente puede soñar con ello. La mente puede hacer dos cosas. Puede moverse hacia el pasado, donde no hay espacio de sobra para moverse. El vasto espacio del pasado en el que puede seguir y seguir penetrando. O puede moverse hacia el futuro, donde también hay un espacio infinito en el que puedes imaginar y soñar sin límites. Pero ¿cómo va a funcionar la mente en el presente? En el presente no hay espacio para que la mente haga ningún movimiento. En el presente es solo una línea divisoria, nada más. Separa el pasado del futuro. Y en ese breve espacio es en el que transcurre tu vida y tú no te das cuenta. Puedes estar en el presente, pero no puedes pensar en el presente. Para pensar se necesita espacio. Los pensamientos necesitan espacio. Son como los objetos, recuérdalo. Los pensamientos son cosas materiales, muy sutiles, pero materiales. Así que necesitan un espacio. Y el presente no tiene ese espacio. No puedes pensar en el presente. En el instante en que empiezas a pensar, ya es pasado. Ves salir el sol y dices, qué bello amanecer. Y cuando lo dices, ya es pasado. Cuando el sol está saliendo, no hay espacio suficiente ni siquiera para decir qué bonito. Porque cuando pronuncias estas dos palabras, qué bonito, la experiencia ya se fue y ya se ha convertido en pasado. La mente lo ha archivado en la memoria. Pero en el momento exacto en que sale el sol, el momento exacto en que el sol aparece sobre la línea, ¿cómo puedes pensar? Y si estás en silencio, puedes disfrutar realmente de lo que está sucediendo. Si tú sacas la cámara para tomar una fotografía, tú ya te perdiste de la oportunidad. Ya lo convertiste en pasado, en un recuerdo inclusive tangible para los demás. Pero no puede ser más que un recuerdo, el pasado. ¿Cómo puedes pensar? ¿Qué puedes pensar? Puedes estar con el sol que sale, pero no puedes pensar. Hay un espacio suficiente para ti, pero no para los pensamientos. Ves una hermosa flor en el jardín y dices, qué bonita rosa. Y en ese momento ya no estás con la rosa. La rosa, pues ya es un recuerdo. Entonces, en el presente solamente tienes la capacidad de observar. La vigilia, que es el estado en que nos encontramos cuando, según esto, estamos despiertos, es el camino hacia la vida. Estás vivo solo en la medida en que estás realmente despierto, realmente presente. La conciencia es la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa es una realidad. No estás vivo solo por estar respirando. No estás vivo solo porque tu corazón late. Fisiológicamente se te puede mantener vivo en un hospital sin ninguna conciencia. Tu corazón seguirá latiendo y serás capaz de respirar. Así se te puede mantener en un estado mecánico, de modo que sigas vivo durante muchos años. En el sentido de que respiras y el corazón late y la sangre circula, pero no estás vivo. Estás vivo biológicamente, fisiológicamente, pero no tienes ninguna capacidad para estar presente. En los países más avanzados del mundo hay actualmente muchas personas que simplemente vegetan en los hospitales, porque la tecnología avanzada hace posible que tu muerte se posponga indefinidamente. Se te puede mantener vivo durante años. Si eso es vida, entonces se te puede mantener vivo.
Pero eso no es vida, ni mucho menos. Imagínate que te mantengan 12 años en la cama de un hospital y te den vueltas con la sábana. ¿Estarías vivo? Limitarse a vegetar, obviamente no es vivir. Los budas tienen una definición diferente. Su definición se basa en la conciencia. No dicen que estás vivo porque puedes respirar. No dicen que estás vivo porque tu sangre circula. Dicen que estás vivo si estás despierto. Así pues, con la excepción de los despiertos, nadie está verdaderamente vivo. Sois cadáveres que andan, hablan, hacen cosas. Somos mecánicos, somos seres mecánicos, somos robots. La vigilia es el camino hacia la vida, dice Buda. Despierta y estarás vivo. Y la vida, obviamente, es Dios. La existencia es Dios. No hay otro Dios. Por eso Buda habla de la vida y de la conciencia. No habla sobre Dios. La vida es el objetivo y la conciencia es la metodología. La técnica para alcanzarlo es convertirte en un ser consciente. El tonto duerme. Todos están dormidos, así que pues todos son tontos. Pues no nos vamos a sentir ofendidos. Hay cosas que hay que decirlas tal como son. Funcionan en sueños. Las personas funcionamos en sueños. Vamos dando tumbos. Seguimos haciendo cosas que no queremos hacer. Seguimos haciendo cosas que habíamos decidido no hacer. Seguimos haciendo cosas que sabemos que no están bien. No hacemos las cosas que sabemos que están bien. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué no podemos andar derechos? ¿Por qué seguimos atrapados en caminos que no conducen a ninguna parte? ¿Por qué seguimos extraviándonos? Porque estamos perdidos. Lo único que hay que aprender es, deja tú de observarte, ¿no? Que eso sería lo más decente. Pero a estas alturas de la existencia yo podría decir que debemos de vigilarnos. Vigílate. Es una forma de observación con una, con una dotación súper extra de ganas. Vigílate, vigila todas tus acciones, vigila tus pensamientos, esos que pasan por tu mente, vigila todos los deseos que se apoderan de ti, date cuenta de ellos, vigila incluso los pequeños gestos, al andar, al hablar, al comer, a tomar un baño, sigue vigilándote, deja que todo se convierta en una oportunidad para que te vigiles, obsérvate, no comas mecánicamente, no te limites a engullir con la encima, ¿no? Tenemos el celular que todavía nos duerme más. Ahora somos, la humanidad está involucionando en vez de evolucionar. Las pantallitas no nos permiten ni siquiera intentar estar presentes. En cuanto tenemos un momento libre, vamos y nos absorbe el cerebro la pantalla del celular. Ahora es peor que la televisión. La televisión tenías que llegar a tu casa. Ahora llevas la caja estúpida donde quiera que vas. Mantente alerta. Cuando comas, mastica bien y no dejes de estar alerta. Y te sorprenderá lo mucho de lo que te has perdido hasta ahora, ¿no? Pues que no has estado ni vivo. Y tampoco has saboreado cada bocado que te metes a la boca y que te puede proporcionar una enorme satisfacción. De esa manera, pues estamos dormidos y gordos. Si comes vigilantemente, la comida será más sabrosa. Eso es definitivo. O te darás cuenta que en el restaurante que vas, pues realmente no hacen bien de comer. Incluso la comida más, pues ya puedes comer una comida más sabrosa, ¿no? Que no tendrá sabor porque pues no hay nadie que advierta si realmente
si realmente está buena la comida o no. Tú sigues distraído en tus pensamientos o en la pantalla, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera quieres pensar, te conformas con ver la pantalla, la televisión pequeña que está enfrente de ti. Come despacio, con atención. Cada bocado hay que masticarlo y saborearlo para que tú te sientas satisfecho y no sigas comiendo y comiendo y comiendo y no te des cuenta de que ya te llenaste. Huele el alimento, tócalo. También siente la brisa, los rayos del sol. Mira la luna, conviértete en un estanque callado, guarda silencio y vigílate. La luna se reflejará en ti con una enorme belleza. La existencia se mirará en ti. Muévete por la vida manteniéndote en constante vigilancia. Vigílate. Se te olvidará una y otra vez. No te atormentes por ello. Es natural, durante millones de vidas nunca has intentado estar alerta. Es lógico, natural, que te olvides una y otra vez. Pero en cuanto te acuerdes, vuélvete a vigilar. Estamos sumergidos en el hábito de dormir, de estar distraídos. Pero ahora que lo sabes, tienes la oportunidad de observarte. Y más que observarte, de vigilarte. Porque cuando más alerta estás, más disminuyen todas tus prisas. Te mueves con más gracia cuando estás alerta. Tu mente parlanchina parlotea menos, porque la energía que se dedicaba a parlotear se dedica a la vigilancia y se convierte en observación. Es esa misma energía. A partir de ahí, cada vez más, la energía se transforma en vigilancia. La mente no recibe esa ración de energía y ya comienzas tú a utilizar otra parte del cerebro, el neocórtex. Que hay en los lóbulos de los costados del cerebro está la atención y la atención no la hemos desarrollado. De hecho, se podría decir que cada ser humano tiene TDA, déficit de atención, en diferentes grados. Pero inclusive si tú intentas recordarte a ti mismo por más de un minuto, es muy probablemente que no lo logres. Si lo realizas, haces un experimento y dices, yo soy fulanito de tal, y observas el reloj, a lo mejor puedes estar consciente de que tú eres fulanito de tal un minuto, y eso sería mucho. No creo que lo logres 2 minutos, pero tampoco creo que puedas volverlo a intentar y hacer que dure más de 2 minutos. Es para las personas en esta época, yo creo que en todas las épocas, ¿no? Porque sí, hay estas disciplinas para aumentar precisamente la sinapsis en nuestro cerebro para poder estar presente, pues es obvio que esto tiene muchísimos años de tener. La humanidad tiene ese problema desde hace muchos años. Cuando los pensamientos comiencen a morir, cuando comiences a encontrar el silencio dentro de ti, pues va a surgir una claridad. Nuestra mente se transforma en un espejo. Ya no creas fantasiosas acerca de los demás, acerca de lo que en un momento dado te dijeron que era la vida. Ahora puedes ver la vida con claridad. Y al ver la vida con claridad, pues se disminuye el sufrimiento. Imagínate, toda la energía que pierdes sufriendo por ideas obtusas, por ideas creadas por tu mente, fuera de la realidad objetiva, es tranquilidad. La imaginación te lleva a perder mucha energía en el sufrimiento que crea tu mente. Tú te creas las historias y te las crees.
Imagínate nada más qué terrible, ¿no? Y así has perdido a tus amigos, has perdido a tu pareja, así has perdido todo, porque siempre estás creando tonterías y no te das cuenta de la realidad. O sea, realmente cuando una persona se convierte en un ser consciente, cambia su perspectiva sobre la vida. Puedes ver la vida de otra manera. Puedes liberarte del sufrimiento, puedes tener más energía y tienes la oportunidad de vivir en paz. El primer paso hacia la conciencia es prestarle mucha atención a tu cuerpo. Sentir tus manos, no solamente por fuera. Sentirlas no es mirarlas, ¿eh? Sentirlas es sentir por dentro su temperatura, sentir la sangre, cómo se mueve la circulación en tus manos, en tus dedos. Sentir la tensión en tus manos, en tus brazos, en tus hombros, en tu espalda, en tus caderas, en tus piernas, en tus pies. Si estás sentado, sentir el peso de tu cuerpo. Siente tu cuerpo. Ponle atención a tu cuerpo. Sé consciente primero de tu cuerpo. Poco a poco, uno se va poniendo en estado de alerta ante cada gesto y cada movimiento. Date cuenta de cómo te mueves, cómo te ríes. Ya a medida que te vas haciendo consciente, pues empieza a ocurrir un milagro. Dejas de hacer muchas cosas que antes hacías. Tu cuerpo se encuentra más relajado, tu cuerpo está más entonado, hay una profunda paz, empieza a prevalecer incluso en todo tu cuerpo. Comienzas a ser más armónico en ti. Inclusive puedes bajar de peso, porque ya no comes compulsivamente, ya te das cuenta de cuando comes y estás lleno, cuando bebes y estás saciado. Hay personas que ni siquiera están presentes en el acto sexual y no se dan cuenta de que ya están satisfechos. Después empiezas a hacerte consciente de tus pensamientos. Hay que hacer lo mismo con los pensamientos. Son más sutiles que el cuerpo y por supuesto también más peligrosos, muy peligrosos. Y cuando nos hagamos conscientes de nuestros pensamientos, pues nos va a sorprender lo que ocurre, ¿no? Porque si tú te das cuenta de tus pensamientos, vas a darte cuenta también de cómo esos pensamientos detonan las emociones o viceversa. Pero si tú pones, por ejemplo, por escrito lo que está ocurriendo en cualquier momento, te llevarás una gran sorpresa. No te lo vas a creer. Esto es lo que está ocurriendo dentro de mí. Sigue escribiendo durante solo 10 minutos, cierra las puertas con llave, cierra también las ventanas para que nadie pueda entrar. Para que puedas ser completamente sincero. ¿Sí? Y luego si quieres quema esa carta para que nadie se entere de lo que escribiste. Así nadie sabrá, aparte de ti, lo que has puesto ahí. Y después sé absolutamente sincero. Ponte a escribir lo que está pasando dentro de la mente. No lo interpretes, no lo alteres, no lo edites. Limítate a ponerlo en el papel sin adornos, tal como es, exactamente como es. Y al cabo de 10 minutos, léelo. Verás una mente loca en ese papel que escribiste, verás a tu mente loca. No somos conscientes de que esa locura está continuamente dentro de nosotros. Constantemente, como si fuera una corriente subterránea, diciendo a veces hasta cosas aleatorias, ¿no? Que no tiene que ver nada. El cielo es azul, el pasto es verde. Caramba, si esto es completamente normal, ¿por qué carambas? Estoy repitiéndolo como si fuera un perico. De hecho, es la mente del perico que repite y repite y repite y repite. Como esa canción que escuchaste en un momento dado y que no te gusta y que le estás repitiendo dentro de tu mente incesantemente hasta te cae gorda y ahí está la canción dando vueltas y vueltas y vueltas. Ay, ese pensamiento, esos pensamientos de los cuales tú no tienes ningún control afectan cualquier cosa que hagas. Afecta todo lo que haces,
Afecta a todo. Y en suma, todo esto se va a convertir en tu vida. Y tú no tienes ningún control sobre ello. Así pues, este loco que eres puede cambiar, debe de cambiar. Y el milagro de la conciencia es que no necesitas hacer nada, aparte de hacerte consciente. El fenómeno mismo de observarlo, de observarte, hace que las cosas cambien. Y poco a poco, este loco va desapareciendo. Poco a poco los pensamientos empiezan a ajustarse a cierta pauta. Obviamente, al observarlos, cambian tus valores, porque te das cuenta que los valores viejos no sirven, son prestados, no son tuyos. Y comienza a surgir algo nuevo en ti. Cuando tu cuerpo y tu mente estén en paz, verás que están sincronizados el uno con el otro. Que existe un puente. Ahora ya no corren en diferentes direcciones. Ya no comes compulsivamente, ya no bebes compulsivamente, ya no fumas compulsivamente. Si tú te observas, hay muchas cosas que van a desaparecer. Todas esas cosas en las cuales probablemente tú habías prometido no volver a hacer y siempre hacías. ¿Por qué? Porque ahora eres consciente de ellas y ahora sabes cómo detenerlas. Se necesita una conciencia un poco más intensa para empezar a meditar sobre tus estados de humor, tus emociones, tus sentimientos. Ahora viene algo más sutil. En cuanto eres consciente de estas tres cosas, todas se unen en un único fenómeno. Y cuando estas tres cosas sean una sola, funcionando perfectamente, al unísono, canturreando juntas, cuando puedas sentir que estas tres están armonizadas, entonces tú mismo, te vas a convertir en una orquesta armónico. No va a haber discordancias. Entonces, cuando ocurre eso, es algo que pues, tú no puedes hacer. Lo que va a ocurrir es la totalidad. Es una recompensa para lo que han hecho estas tres cosas. Observar su cuerpo, observar su mente y observar sus emociones. La cuarta cosa es la conciencia definitiva que te va a despertar. Uno se hace consciente de la propia conciencia y esa es la cuarta cosa. Esto se convierte en un Buda, en un ser despierto. O sea, también se ha dicho que esta situación del despertar es cuando se habla de la iluminación, ¿no? ¿Y qué ser un ser iluminado? Un ser iluminado es un ser lúcido, es un ser que es claro en su forma de ver las cosas, se da cuenta. No se trata de levitar o de adquirir poderes sobrenaturales. Se trata de ser coherente, de ser íntegro con tus emociones, con tus pensamientos, con tu propio cuerpo. Ser íntegro, tener claridad en ti. El cuerpo conoce el placer, la mente conoce la felicidad, el corazón conoce la alegría. Y la cuarta cosa, esa unión entre esas tres, esa armonía entre esas tres, hace que conozcas la bienaventuranza, o sea, la bendición, en que te conviertas en toda una bendición y todo sea una bendición para ti. Ese es el objetivo. La conciencia es el camino que te lleva a ello, a estar bendecido, a ser un bienaventurado. Tú mantente sin perder detalle, mantente vigilante, completamente presente, sintiéndote en todo momento, dándote cuenta de que todo cuanto ocurre en atención plena es satisfactorio.
Mantente presente. Cuando las personas despiertan, automáticamente muere el ego, la falsa personalidad y el miedo. Porque esta situación de conocerse a sí mismo, pues logra que te sientas muy seguro de ti. Podrás, inclusive, perder el miedo a las serpientes porque sabes muy bien cómo actúan las serpientes. Y obviamente no vas a dejar que te muerda una serpiente. Digo, no caminarás en medio del nido de las serpientes. O sea, si tienes la claridad de pensamiento, si eres consciente, pues no te vas a ver a aventurar, ¿verdad? Por situaciones que, pues, por ejemplo, a cultivar serpientes de cascabel, eso sería una cosa muy terrible. Mientras estás dormido, estás lleno de creencias e historias falsas que van a complicar tu vida, la tuya y la de los demás, haciendo que fracases en tus relaciones. Solo uno puede conocerse a sí mismo si se desarrolla la conciencia. Vigílate. Es cuanto. Muchísimas gracias.